así ya vamos adelantando todos los temas. Así que ya nos ponemos en marcha. Bueno, la definición de micosis sistémicas endémicas tiene relación con el área geográfica de donde se encuentran, obviamente, estas micosis. Como denominador común se deben a hongos dimorfos, es decir, que crecen a 28 y a 37 grados. A 28 grados se encuentran en el suelo, que tienen que tener determinadas características de pH, humedad, presencia de materia orgánica, etcétera, para poderse mantener. Habitualmente son adquiridas por vía inhalatoria, alguna excepción hay, pero el 99% de los casos la vía de adquisición de estas micosis es por vía inhalatoria, y en el organismo, una vez que es inhalada la partícula infectante, se convierten en una forma que es la levadura, la unicelular, y forman un complejo primario en el cual interviene, por supuesto, la respuesta inmunológica, y eso es lo que persiste y perdura durante el tiempo. Cuando hay condiciones de inmunocompromiso, tanto locales, pulmonares, como eventualmente sistémicas, muchos de estos complejos primarios se reactivan y generan la diseminación, y estamos hablando en este contexto de la micosis enfermedad. Por eso hay que diferenciar lo que es la micosis infección, en la cual la única certificación es, por un lado, el área endémica donde el individuo adquirió esa infección, y por otro lado, la prueba de la intradermoreacción con productos propios de ese hongo, que por lo tanto va a ser requerida para comprobar efectivamente que ese individuo se haya infectado. Por eso es importante diferenciar lo que es la micosis infección de la micosis, por lo tanto, enfermedad. En nuestro medio, en nuestra región, hay básicamente 3 micosis que hacen a esta definición. En la zona del nordeste, toda la zona mesopotámica, zonas subtropicales del continente americano, predomina la paracoccidioidomicosis. En la zona precordillerana, en la zona árida, seca, predomina la coccidioidomicosis, y en la región de la pampa húmeda predomina la histoplasmosis. Acá también entran en juego las variantes que hacen a la presencia de estas micosis desde el punto de vista zoonótico. Muchas de estas micosis tienen también reservorios zoonóticos, particularmente aves, murciélagos, palomas. Todo esto es importante entonces tenerlo en consideración, porque hace de alguna forma a la necesidad de su conocimiento, y también en pensar que muchos individuos ya están infectados sin que hayan presentado signos, sintomatología que sugiera, obviamente, este estado de infección. Cuando la inmunidad celular, que es la que la mantiene en el complejo primario a ese individuo, se deteriora, como pasa en el HIV-Sida, muchos de estos complejos primarios, por lo tanto, se reactivan y síntomas que hacen justamente la definición de la enfermedad. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de estas 3 micosis sistémicas endémicas propias de nuestra región, así que no hay que preocuparse, son pocos hongos. Mañana vamos a ver muchos más dentro de los oportunistas, pero hoy nos toca justamente hablar de estos 3 que tienen una alta prevalencia en nuestra región. Dejamos de lado la presencia de la blastomicosis norteamericana, que es producida por Blastomyces dermatidis, porque es propia en general de la zona de Estados Unidos y de México.
esa, desde el punto de vista, digamos, de prevalencia, no nos representa mayor problemática. Ahora, tenemos que saber, entonces, definir, conocer y de alguna manera establecer en qué momento evolutivo de la afección se encuentran estas tres micosis que vamos hoy por hoy a considerar, ya que la presentación clínica de las mismas no solamente van a estar dadas por los propios factores de patogenicidad de estas micosis, sino también por las respuestas inmunológicas que entran en juego. Vamos a comenzar hablando de la paracoccidioidomicosis, que, como dije anteriormente, en su distribución geográfica, está particularmente asociada a las regiones subtropicales, con suelos ricos en sustancias orgánicas de pH ácido, con flora autóctona exuberante, en general asociada a los cultivos de yerba, de té, de algodón, es decir, toda la región entonces mesopotámica de nuestra región, así como también de otras regiones de Latinoamérica. Por supuesto que la prima infección la padece una gran proporción de individuos que viven justamente en estas zonas, en los cuales esta prima infección suele ser habitualmente oligo o directamente asintomática, pero cuando hay condiciones a nivel local pulmonar, como puede ser tabaquismo, neumoconiosis, asociación con tuberculosis, ese foco primario se reactiva. Los estrógenos le brindan a la mujer premenopáusica un factor de protección, porque el hongo tiene en su membrana receptores para los estrógenos que impiden que esta forma entonces micelial pase a la forma levaduriforme. Esto, por supuesto, desaparece después de la posmenopausia. Entonces, lo que uno tiene que saber que la forma en la cual uno puede encontrar a esta micosis en tejidos humanos es justamente la forma levaduriforme, como si fuera una levadura de tipo multibrotante, como vemos señalado en la flecha, que le da la imagen justamente de rueda de timón, y algunos también la expresan justamente por esos brotes a una imagen similar a la de Mickey Mouse. El ingreso, como todas estas micosis, es claramente por vía inhalatoria, siendo la conidia la forma infectante, coloniza estructuras en la que abunda el tejido linfático. Habitualmente, una vez que ingresa la partícula infectante, se genera la respuesta inmunitaria mediada celularmente, lo cual lleva a la formación de granulomas epitelioides y al viraje de la prueba cutánea. Es igual que la tuberculosis desde el punto de vista fisiopatogénico. A la tercera semana aproximadamente ya aparece entonces la intradermorreacción positiva, en este caso con la aplicación de un antígeno que se basa en la paracoccidoidina. Cuando cura esta forma primaria, en general lo hace justamente con la posibilidad de que con el tiempo se calcifique, como muchas veces pasa con estas formaciones granulomatosas. Entonces, en esta forma clínica de prima infección, la mayoría serán formas asintomáticas. La única forma de comprobar esto será a través de la prueba cutánea, pero en algunas ocasiones puede dar un estado de tipo pseudogripal, o incluso similar a una neumonía adquirida en la comunidad, con un complejo primario similar, como dije anteriormente, a la prima infección tuberculosa. En el paciente inmunocompetente, este tipo de evolución suele remitir en forma espontánea. Una forma particularmente propia de la paracoccidioidomicosis está representada por la forma justamente infanto-juvenil. Esta forma infanto-juvenil se da particularmente en chicos, en menores de 30 años, de ambos sexos. Habitualmente se acompaña de un cuadro linfoproliferativo, es decir, donde hay poliadromegalias realmente muy importantes, que hacen incluso sospechar la posibilidad de una enfermedad oncohematológica,
por el gran compromiso ganglionar con el cual estos pacientes suelen llegar a la consulta. Se acompañan estos casos habitualmente de hepatoesplenomegalia, de abscesos subcutáneos. No es habitual que haya lesiones a nivel de las mucosas y sí puede haber lesiones cutáneas. Cuando hay compromiso meningocefálico, este se expresa justamente con un líquido cefalorraquídeo similar al que encontramos en la criptococosis y en la tuberculosis. Líquido cefalorraquídeo claro, con aumento de las proteínas y predominio celular, particularmente relacionado con linfocitos. En este contexto no suele haber compromiso pulmonar significativo. Muchas veces hay diseminaciones importantes, incluso con lesiones abscedadas a nivel hepatoesplénico, pero fundamentalmente es todo el tejido retículo endotelial y específicamente el ganglionar el que se va a ver particularmente comprometido. Por otro lado, tenemos formas crónicas, que son las clásicas. Una que es la forma crónica del tipo del adulto, en la cual esto se veía, por supuesto, y se sigue viendo en trabajadores rurales, no asociado al HIV, en la cual vamos a tener lesiones pulmonares, asociadas incluso a veces a la tuberculosis, he visto cantidad de casos con esta asociación, manifestaciones clínicas dadas por formas unifocales, con lesiones bucales, estomatitis moriforme, lesiones granulomatosas importantes, lesiones laringias, compromiso pulmonar, del tipo de neumopatías crónicas, hemóptisis, infiltrados radiológicos del tipo intersticial o retículo nodulillar, y también lesiones cutáneas, con lesiones que tienden a veces a la ulceración. Otra de las formas son las multifocales, con compromiso simultáneo a nivel pulmonar, de las mucosas aerodigestivas y también ganglionar. Puede también reflejar esto un grado de insuficiencia suprarrenal, tipo Addison, y también manifestaciones como meningocefalitis crónicas, granulomas abscedados a nivel cerebral, hemos tenido algunos casos en el hospital, reacciones serológicas, actualmente peor es el pronóstico. La inmunidad celular es la importante en estos casos para evitar la diseminación y la gravedad del pronóstico de estos pacientes. La serología, es decir, todo lo que está relacionado con la inmunidad de tipo humoral, en este contexto tiene poco o ningún valor. Ahora, la prueba cutánea va a ser positiva siempre y cuando tengamos una inmunidad celular relativamente preservada. Si esto no fuera así, como pasa en la infanto-juvenil, por ejemplo, o en formas donde el inmunocompromiso se ha dado o asociado a lo que es el HIV puede estar presente, las intradermorreacciones no darán resultados que habitualmente serán negativos. Por eso siempre todas las pruebas que uno solicita para la evaluación de distintas afecciones tienen que corresponder también al estado inmunológico del paciente para poder interpretar claramente en qué momento evolutivo y qué utilidad esas pruebas nos pueden llegar a brindar. Acá vemos algunas formas crónicas tipo adulto. Fíjense que el diagnóstico diferencial, pensemos que la paracoccidioidomicosis es propia de la región mesopotámica. Es propia de Corrientes, de Misiones, de Chaco, de Formosa. Y si ustedes tienen un paciente con ese tipo de lesión que le llega a la consulta, que puede o no tener asociado compromiso pulmonar, en general lo tiene, esto les ayuda a pensar en la posibilidad de que se trate de una paracoccidioidomicosis. Ahora, si el compromiso pulmonar no es tan manifiesto, ¿en qué piensan cuando un paciente llega de esas zonas con este tipo de lesión? ¿Puede ser un tumor? Un tumor puede ser una posibilidad. Y algo Dependía más de frecuente que un Hansen. tumor. Hansen tendría lesiones más diseminadas,
tendría obviamente manifestación a nivel del tejido nervioso periférico, tendría engrosamiento del cubital, pero hay algo más frecuente en esa zona. Nadie es de Santo Tomé, nadie es de Misiones. Nadie es del planeta Tierra. Enfermedad de Hansen. Ya lo dijeron, Evangelina, pero dije que tendría que tener lesiones más diseminadas. Puede ser, ¿no? Porque el Hansen también perfora el tabique nasal, igual que esta. Y la otra que espero que me digan, hasta que no ¿Puede me ser la un digan, usuario muy frecuente de cocaína? no tendría tantas lesiones sanguíneas, porque la cocaína es un vasoconstrictor. Hay una que es por un tóxico, no me acuerdo, no sé si es níquel, pero es por una exposición en el trabajo, que lo vimos Pues, en tóxico. podría ser, pero La estamos hablando de una leishmaniasis, enfermedad. ¿Eh? la leishmaniasis, Exactamente, la leishmaniasis. La leishmaniasis mucocutánea crónica, la fase de tapir, la fase de guanaco, leishmania brasiliensis, perfora el tabique, da las fases de guanaco, la fase tapiroide, porque perfora el tabique nasal y cae la pirámide nasal con engrosamiento del labio superior y da esas fases tipo tapiroide, tipo tapir. ¿Y dónde se ve leishmaniasis brasiliensis? En Misiones, en Chaco, en Formosa, en Paraguay y en el sur de Brasil. Entonces ahí ven que hay dos afecciones que son a veces parecidas desde el punto de vista de la presentación clínica. Por eso es tan importante, más allá de la epidemiología, interrogar, y por supuesto, el diagnóstico, yo hago la escarificación de estas lesiones y me voy a encontrar con la levadura multibrotante en el caso de la paracoccidioidomicosis, o me voy a encontrar con el nido de amastigotes en el caso de leishmania. Así que esto ténganlo en cuenta. Hansen, por supuesto, también, pero claro, Hansen tiene otros estigmas, que el paciente este podría llegar a tener algo, como el signo del badajo de campana, o la alopecia de la cola de la ceja. Pero bueno, tiene barba, cosa que en Hansen en general hay atriquia, y también hay madarosis. ¿Qué es la madarosis? A mí solo se me ocurre preguntar a las 8:15 de la mañana. Mala mía, mala mía. ¿Qué se llama madarosis? A ver la rapidez de las respuestas del doctor Google. según el doctor Google, la pérdida de pelo en la zona de las cejas y Exactamente. pestañas. Claro, la ausencia de cejas y pestañas. Eso se llama madarosis. La van a leer muchas veces en los informes dermatológicos. ¿No hicieron dermato? Sí, Ah, no le presentaron la madarosis. no. ¿Qué va a ser? Está bien. No se puede estar en todo, ¿no? Bueno, continuemos porque hoy tengo que tomar la era de micro, así que trato de mantener el humor. Me preocupa, los que aprueben micro, ¿qué van a responderme dentro de 2 años? Ahí tenemos lesiones granulomatosas, tipo adulto. Fíjense, son todas lesiones granulomatosas. Lo mismo se ve a nivel pulmonar, por eso confunde a veces con la tuberculosis. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos
obviamente, con la detección de esas lesiones de levaduras, de los granulomas. Pensemos que la infección, recuerden, en la infección, lo único positivo, el intradermo reacciona a la paracoxidoidina. Ahora, la serología es proporcional, la cantidad de los títulos de anticuerpos a la gravedad de la enfermedad, y descienden cuando hay evolución favorable con el tratamiento. La prueba cutánea, entonces, me habla de que el individuo tuvo contacto con la micosis, igual que la TBC. En los cuadros graves, progresivos, por supuesto que la prueba cutánea será negativa, igual que la tuberculosis. O tengo tuberculosis diseminadas, no pretendan una PPD positiva. ¿Con qué se trata? Se trata con itraconazol. Yo he tenido en la sala varios chicos con la infanto-juvenil y bueno, habitualmente son 6, 8 meses de tratamiento. El itraconazol es conveniente darlo siempre con una comida grasa. Esto es importante de tener en cuenta, pero claro, hay que darlo durante bastante tiempo. También ketoconazol, el cotrimoxazol, también se utiliza anfotericina B. Cotrimoxazol y anfotericina se utilizan en general en las formas meningocefálicas, en las formas graves. El desoxicolato de anfotericina, sabemos que no se puede dar más de 1,5 gramos, 1,8 gramos. La otra es la histoplasmosis, es por lejos la más frecuente de estas tres. ¿Por qué? Y porque predomina en toda la zona de la Cuenca del Plata, y es la que más se asocia también a lo que es enfermedad relacionada desde el punto de vista de su oportunismo o demarcación con el HIV-Sida. Porque la mayoría de los pacientes, recuerden, viven justamente en las grandes ciudades de la Cuenca del Plata. Y el reservorio zoonótico de histoplasma está relacionado justamente con los murciélagos. Así como criptococo también está asociado a las palomas. Histoplasma, además de los murciélagos, tiene como reservorio a las aves de corral. Entonces, la primoinfección por histoplasma capsulatum, en general, bueno, acá vemos toda la región geográfica que abarca histoplasmosis. La forma de ingreso es inhalatoria, con una primoinfección habitualmente asintomática u oligosintomática. Pero cuando se reactiva, por supuesto que puede afectar distintos órganos, sistemas o aparatos. ¿Cómo ejemplificamos, cómo demostramos la presencia de la primoinfección? La inmunidad mediada por células, es decir, la intradermoreacción de la histoplasmina. Esto es lo que nos da la idea de que hay un complejo primario autolimitado. Entonces, la forma más frecuente es la sintomática. Un alto porcentaje de la población tiene intradermoreacción positiva y 1/3 puede tener foco de calcificación a nivel pulmonar, ganglionar y también esplénico. A veces, la primera infección, debido a la alta carga de histoplasma que se inhala, puede dar un cuadro pseudogripal, incluso un cuadro similar a lo que es una reacción de hipersensibilidad. ¿Cuál es un eritema nudoso? ¿Qué es un eritema nudoso? Como un nodulito en la piel. Nodulito. Sí, más que un nodulito, un nodulón. ¿Y dónde asienta? ¿Y a qué corresponde fisiopatogénicamente el eritema nudoso? ¿No era la faringitis estreptocócica? A la sarcoidosis también. Es un síndrome. Es un síndrome de hipersensibilidad tipo GEL-ICUMS 4.
Son nódulos subcutáneos bilaterales simétricos de 10-12 elementos que habitualmente asientan sobre los miembros inferiores en su cara extensora. Son dolorosos, son procesos vasculíticos de hipersensibilidad tipo 4, mediados por la inmunidad celular. Se da como síndrome, entonces, relacionado a una cantidad de causas que lo estimulan o desencadenan. Entre ellas están colagenopatías, estreptococos, sarcoidosis, tuberculosis, lepra, reacciones de hipersensibilidad a fármacos, por ejemplo, piracidolónicos, dipirona. Se ve también, por supuesto, en las micosis. La que más eritema nudoso como primo infección sintomático genera, ahora la vamos a ver, es la coccidioidomicosis. Entonces, eritema nudoso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces personas jóvenes que llegan a la consulta como si fueran picaduras de insectos, pero son lesiones de tipo nódulos subcutáneos y hay que buscar la causa que lo genera. Esto es importante. Lo más frecuente en nuestro medio, gente joven, a veces predominio de sexo femenino, es el estreptococo. Pero cualquiera de los que les nombré puede estar relacionado con un eritema nudoso, incluso colagenopatías. Eritema multiforme, artralgias, por supuesto, en esta prima infección aguda, la asociación es la alta carga micótica que se inhala. Ejemplos, yo he tenido 2 casos, por lo menos recuerdo, anecdóticos. Uno, 2 obreros que estuvieron rasqueteando la pirámide de Mayo, hicieron una prima infección aguda importante, ahí se nota que pasaron los murciélagos y dejaron sus deyecciones. Y otro también, un pequeño brote que hubo y que incluso se publicó en la base aérea de Morón, barriendo una barraca que estaba abandonada. También la aerosolización de la gran cantidad de partículas infectantes generó en esa gran carga micótica una primoinfección aguda, que no requirió tratamiento porque se trataba de individuos inmunocompetentes. ¿Estamos? Pero esto tengámoslo en cuenta porque es una forma a veces de presentación pseudogripal o similar a lo que puede ser una neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, dentro de las formas clínicas ya sintomáticas tenemos la pulmonar crónica excavada, la clásica, con un cuadro similar a la tuberculosis, con un infiltrado heterogéneo en ambos vértices pulmonares, cavidades y fibrosis, una aguda subaguda, en la cual ya vamos a tener un déficit inmunitario celular más significativo, por eso esto se asocia mucho a lo que es el HIV, a linfomas. Vamos a tener hepatoesplenomegalia, infiltrados pulmonares, micronodulillares. Fíjense que las presentaciones clínicas de estas enfermedades, de alguna manera, son todas bastante similares, pero es muy importante determinar la etiología, porque en función de la determinación de la etiología vamos a tener la posibilidad de un tratamiento que sea específico. En el caso de lo asociado al HIV, recuerden también que vamos a encontrarnos con lesiones a nivel cutáneo, del tipo de las lesiones de tipo acneiformes, papuloulceradas, todo lo que también vimos en la manifestación cutánea del HIV. Por supuesto que el tropismo hacia el sistema nervioso central también es esperable en estos casos. Las imágenes radiológicas pueden tener cualquier característica, incluso muy parecidas a las que vemos en la tuberculosis, lesiones de tipo pseudogranulomatosas, pero de cualquier aspecto en lo que hace al compromiso cutáneo, moluscoides, acneiformes, foliculoides, todo lo que entonces requiere de la escarificación de las lesiones, algunas realmente muy importantes, como si fueran directamente lesiones en sacabocados. Ahí vemos algún aspecto justamente de este tipo de lesión, e incluso imágenes radiológicas que son parecidas claramente a lo que es la tuberculosis, con la cual también tranquilamente pueden estar asociadas.
formas abscedadas, diseminadas, las formas diseminadas crónicas, propias de lo que es lo clásico, en general personas de 40, 60 años, no HIV, como antes lo veíamos, con úlceras de bordes nítidos, con fondo granulomatoso, con un cuadro también de insuficiencia suprarrenal, con lesiones intersticiales, con manifestaciones justamente muy diseminadas, con cuadro meningocefálico acompañando a este proceso. La asociación con la tuberculosis es una clara asociación de las micosis y hay que pensar que estos pacientes de ámbitos rurales, como eran y siguen siendo no asociados al HIV, van a tener el alcoholismo y el tabaquismo como otros cofactores que agravan de alguna manera el pronóstico y la evolución de este tipo de manifestación. Acá vemos claros ejemplos entonces de estas lesiones granulomatosas propias de la histoplasmosis diseminada crónica. ¿Qué tenemos que hacer? Escarificar las lesiones, cultivarlas, hacer, por supuesto, en el caso de la diseminación, los hemocultivos con una técnica, que es la técnica de lisicentrifugación. Esto hay que avisarlo al laboratorio. ¿Por qué? Porque este tipo de micosis, igual que lo que pasa con brucelosis, suele viajar en sangre a través de los macrófagos. Por lo tanto, hay que lisar los macrófagos, centrifugar la sangre para extraerlos del interior de estos complejos celulares. De ahí esta técnica de lisicentrifugación con la cual podemos tener resultados positivos. Recuerden que los anticuerpos tienen un valor que es proporcional habitualmente a la gravedad. Cuanto más altos son los títulos, más grave puede llegar a ser el pronóstico. Y las pruebas cutáneas, en los casos ya más avanzados, suelen ser habitualmente negativas. Así que no nos van a servir en ese contexto. El tratamiento de la histoplasmosis en las formas pulmonares y diseminadas crónicas también se basa en la indicación del itraconazol, eventualmente la anfotericina B, y en las formas diseminadas asociadas al HIV, la indicación es el itraconazol y también la indicación de este fármaco en forma de prevención secundaria. También la anfotericina B, si es posible, la de dispersión coloidal o dispersión lipídica, son alternativas caras, lamentablemente, pero de mucha utilidad para el tratamiento inicial de estas formas realmente importantes. La otra, que es propia de la región precordillerana, que por ahí de las tres es la que menos hoy en día por ahí estamos viendo, es la coccidioidomicosis. Por supuesto que en Estados Unidos la especie se llama imitis, en la región latinoamericana la especie se denomina Posadacea, es endémica de zonas áridas, y en nuestra región todas las zonas áridas están asociadas a lo que es la precordillera, todo lo que hace a Catamarca, La Rioja. En los últimos años han habido cantidad de casos justamente de Catamarca, y justamente este hongo está presente en aquellas regiones arcillosas, arenosas, donde abunda la vegetación de tipo xerófila, como se la denomina, es decir, el tipo de los cactus, cardones, etc. Las adquisiciones por vía inhalatoria, han habido casos de inoculación, ahí hace formas de tipo esporotricoides, pero lo habitual es la forma inhalatoria. Ahora, justamente es dentro de lo que hace a las primoinfecciones, la que más sintomatología en la primoinfección va a generar. La vía de ingreso es inhalatoria. Obviamente, cuando aparece la inmunidad, esta es la que nos da el viraje de la prueba cutánea. La prueba es justamente la administración intradérmica del componente antigénico, que es la coccidioidina. Entonces, el 40% puede tener alguna sintomatología. Puede haber en esta prima infección alguna manifestación sintomática, pero
la hipersensibilidad, ¿cómo la vamos a expresar o cómo se va a expresar? También, como dije anteriormente, eritema nudoso, eritema polimorfo, poliartropatías inflamatorias, se lo ha denominado de alguna manera la artritis del desierto. Han habido sets de filmación de películas de cowboys, de vaqueros, en desiertos como el de Nevada, donde gran cantidad de personal, de actores y todo lo que acompañaban a los sets de filmación se vieron afectados. Pero claro, en el inmunocompetente esto remite en forma espontánea. Pero en algunos casos, en individuos que ya están previamente con algún deterioro desde el punto de vista de tabaquismo, etilismo o infecciones de inmunocompromiso, puede haber una neumonopatía persistente, es decir, el individuo no logra autolimitar ese cuadro, y esto lleva a una progresión lesional y tendencia a la diseminación con distintos tipos de secuelas, del tipo de las bronquiectasias, cavidades, un estímulo antigénico importante con la formación de alguna masa pseudotumoral, en este caso se lo va a denominar coccidoidioma, y también con el tiempo focos de calcificación. La pulmonar crónica excavada es la que, al igual que la histoplasmosis y paracoccidoidomicosis, vamos a ver en individuos que a veces tienen alguna patología de base, particularmente EPOC, y este tipo de cuadro es muy similar, si no a veces casi idéntico, a lo que puede generar una tuberculosis, con la cual habrá que hacer el diagnóstico diferencial o en algunas ocasiones puede coexistir. Recuerden, asociaciones mórbidas de las micosis, la tuberculosis es, por supuesto, la más frecuente que uno, por todo lo que es el nivel socioeconómico-cultural de estos pacientes, puede llegar entonces a observar. Ahora, la diseminada subaguda, igual que las anteriores, la vamos a observar en aquellos pacientes que tienen graves alteraciones de la inmunidad, particularmente quimioterapia, HIV, receptores de trasplantes de órganos, grave compromiso del estado general, es decir, un cuadro de muy similitud a lo que puede llegar a ser una diseminación símil oncohematológica. Hepatoesplenomegalia, pérdida de peso, incluso un cuadro meningoencefalítico. La coccidioidomicosis tiene un alto tropismo sobre el sistema nervioso central y produce cuadros extremadamente severos, similares a la misma tuberculosis, y a veces con una gran respuesta de corticoides, de proteínas, que implican la necesidad de corticoides en altas dosis. ¿Por qué? Porque estas proteínas suelen coagular y obstruir la circulación habitual a través de esos agujeros de Luschka-Magendie, con lo cual los bloqueos y las hidrocefalias hacen a la necesidad de las derivaciones ventrículo-peritoneales, por todo lo que este tipo de consecuencias puede traer aparejado. Así que esto, además de mal pronóstico, es de alguna forma propio del tropismo que esta micosis tiene hacia el sistema nervioso central. Esto también es importante como diagnóstico diferencial de las meningoencefalitis de evoluciones crónicas tórpidas, como la que habitualmente asociamos a esta micosis. En las formas diseminadas crónicas tendremos lesiones cutáneas, nódulos ulcerados, adenopatías que reblandecen y fistulizan, lesiones óseas, también hay gran tropismo, así como lo hay hacia el sistema nervioso central. Coccidioides tiene tropismo hacia todo lo que es óseo, entonces produce imágenes osteolíticas, osteomielitis crónicas, y con gran afectación y deformación de todas las estructuras entonces óseas. Entonces, esto es importante tenerlo bien en cuenta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, este diagnóstico lo hacemos a través del estudio microscópico. Vamos a encontrar habitualmente una gran levadura que tiene una gran cantidad de endosporos en su interior, es una levadura de un tamaño considerable, con una pared gruesa birefringente, que permite de las lesiones, su observación, prácticamente confirmar
la presencia de esta micosis. Así que, al igual que en el caso de lo que es histoplasmosis y paracoccidioidomicosis, los títulos de anticuerpos lo único que reflejan es la reacción de tipo de inmunidad serológica, la inmunidad obviamente humoral. Cuanto más alto es el título, en general peor es el pronóstico. En la medida que el paciente mejora con un tratamiento adecuado y oportuno, se verá que ese nivel de títulos empieza a descender. Y esto de alguna manera lo relacionamos con la evolución clínica del paciente. Y al igual que las anteriores, la prueba cutánea de la coccidoidina será positiva siempre y cuando tengamos a un individuo con relativa inmunidad celular conservada. Será negativa en aquellos casos que haya progresión del cuadro, y esto va a estar obviamente asociado a una inmunodeficiencia basal que permite y facilita esa rápida progresión entonces de estos pacientes. El tratamiento de esto, por supuesto, se basa en la indicación del fluconazol o del itraconazol, también en las formas graves la anfotericina B, está para los pacientes internados. En el hospital usamos el desoxicolato, recuerden que no se puede dar más de 1,5 gramos a 1,800 gramos en la vida del paciente. La de dispersión coloidal o lipídica es mucho más efectiva, mucho más tolerada, menos efectos adversos, pero 10 veces más cara. Y ahí está, lamentablemente, una de las situaciones limitantes para el uso, entonces, de esta anfotericina. En el caso del coccidoidioma, cuando esto puede llegar a estar cerca o agravar todo lo que es algún vaso sanguíneo y por lo menos prever uno la posibilidad de una hemoptisis importante, se requerirá de la intervención quirúrgica para de esa forma tratar de resolver la situación. Algunas de estas lesiones, hay una foto clásica, y voy a ver si ahora... Espérenme un segundito. Aguánteme un segundito, que hay una foto clásica. ¿Ven esa foto? Sí, doctor. Sí se ve. Sí, profe. ¿La vieron alguna vez? No, Bueno, yo no. esta foto la sacó Alejandro Posadas. De Alejandro Posadas está la primera película grabada argentina de un acto médico, que es la extirpación de un quiste hidatídico. Un video muy corto, está en YouTube, debe durar 15 segundos, donde extirpa un quiste hidatídico. Y esta es una foto de un soldado que participó en la guerra de Paraguay, que se llama Domingo Escurra, y que tenía estas lesiones justamente propias de una coccidioidomicosis. Así que bueno,
Es un artículo que escribió hace años justamente Ricardo Negroni, sobre la historia de la coccidioidomicosis, no paracoxidoidomicosis. Escribió las historias de todas las micosis, pero en este caso fue de la coccidioidomicosis. Bueno, con esto, panorama claro de lo que ustedes tienen que saber con respecto a las 3 micosis sistémicas endémicas, no desconocerlas porque asociadas al HIV, ustedes piensen que estas terminan convirtiéndose en enfermedades oportunistas. Y esto es importante, entonces, en este contexto también tenerlo presente. ¿Estamos? Así que, bueno, ya 3 micosis más. Hoy estuve livianito, solamente 3 bichitos, así que agradezcan el día. Y mañana sí vamos a hablar de algunas micosis más, porque vamos a hablar de todo lo que es oportunista. Y el viernes, por supuesto, cuando asociemos todo esto a las enfermedades de transmisión sexual, también tenemos algunos microorganismos más para ir tratando y considerando. Así que bueno, gente, vayan al hospital los que vayan hoy, algunos pueden ir, así están las 2 doctoras y van viendo algo. Ayer estuve por el hospital, pero no vi a nadie, así que bueno, los que quieran ver pacientes, el hospital está abierto, como siempre digo. Así que bueno, mañana entonces a las 8 le damos oportunistas. ¿Estamos? Listo, gente. Bueno, Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, profe.